Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Arrancamos con teórico número 10 ¿no? A ver, no me 11. acuerdo. 11. Vamos a empezar compartiendo pantalla. 11. Había hecho la carátula y me había olvidado ya. Bueno, arrancamos con teórico número 11 y vamos a seguir con el desarrollo de las distintas operaciones que la planificación estratégica situacional propone para los diferentes momentos por los que pasa como proceso, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que eh, digamos, la velocidad, la característica de lo cambiante que es la realidad, eh, el interjuego que se da entre actores y actoras en los espacios en los que nosotros intervenimos, planificamos, requieren de un modelo de planificación que sea flexible, que digamos, que no se congele, como dice Matus, que no se congele en un libro, que no sea algo que se hace un día para después no retomarlo, que sea algo que esté en permanente movimiento y que pueda captar también ese movimiento que la realidad impone, ¿no? O que la realidad presenta. Entonces, en esa lógica, eh, la planificación estratégica situacional, pensada como un proceso, va pasando por distintos momentos. En realidad, lo que, si se acuerdan, Matus planteaba y nosotras contábamos, era que en esos distintos momentos hay un dominio, o sea, o en ese proceso hay un dominio específico de algunos momentos, pero que los demás están presentes también. ¿Se acuerdan que dijimos que los momentos son cuatro? El explicativo, el normativo, el estratégico y el táctico operativo. Dijimos que en el explicativo hay un verbo que doy que es el es, fue, tiende a ser. Es la lógica de la explicación de la realidad, no solo por lo que vemos como una foto, sino también algunas de las cuestiones que tienen que ver con el origen de por qué la realidad es como se presenta en ese momento, en esa situación que nosotros estamos analizando, y también en una lógica de hacia dónde tiende a ir si nosotros no intervenimos en la realidad, ¿no? Si nosotros no intervenimos en ese proceso, en ese momento, en esa situación. Que hay un juego permanente con el normativo, que es el deber ser, porque cuando nosotros explicamos la realidad, identificamos problemas, también hacemos una valoración de cómo debiera ser, eh, eh, digamos, cómo debiera configurarse de otra manera esa realidad o esa situación en la que yo estoy interviniendo, ¿no? Entonces, si identificamos un problema, inmediatamente nosotros estamos haciendo una valoración de cómo ese problema debería ser, o sea, cómo debería ser si lo diéramos vuelta, decíamos el otro día, ¿no? Cómo si nosotros decimos, bueno, hay alta mortalidad infantil en el deber ser, nosotros estamos planteando ya en su formulación, estamos entendiendo que la mortalidad infantil no debe ser alta o que no tiene que haber. Ese es el deber ser de la realidad tal como la pensamos. Entonces ahí es el juego entre el explicativo y el normativo. En el diseño, nosotros diseñamos hacia dónde queremos ir, ¿no? Bueno, eso ahí conviven estos dos momentos. Y a la vez pienso, bueno, si es posible ir hacia ahí o cómo lo hago posible. Y ahí aparece el vínculo con lo estratégico, ¿no? Con el puede o no puede ser. Para finalmente confluir, finalmente digo en términos analíticos, finalmente concluir en todo lo que tiene que ver con el hacer, con el táctico operativo, ¿no? Em, Matus dice, bueno, no sé si lo decía Matus, pero creo que sí, es como si fuera una orquesta en el que por momentos prevalece
uno de los instrumentos, pero que todo el resto de los instrumentos están presentes haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, en ningún momento prescindimos de eso. Ahora bien, nos estábamos adentrando en lo que es el momento explicativo, ¿no? En la lógica de cómo la planificación estratégico-situacional explica la realidad. Porque ¿qué es lo que se explica? Se explica el espacio situacional en el que nos estamos moviendo, ¿no? Pero para demostrar, digamos, todo lo que tiene que ver con esto de que permanentemente nosotros estamos explicando, también nos va marcando, bueno, qué cosas explicamos en los distintos momentos en el proceso de la planificación, ¿no? Bueno, explicamos la realidad según diferentes actores y actoras, y ahí se acuerdan que hablamos del concepto de explicación situacional. Eh, Explicamos los fundamentos del diseño elaborado en este deber ser, en esa situación objetivo que ponemos, en ese direccionamiento que establecemos para nuestra planificación, también lo estamos fundamentando de alguna manera y ahí lo explicamos. Explicamos las dificultades que hay o no hay para construirle viabilidad a nuestro diseño, para ver si esto puede o no puede ser. Explicamos qué pasa con la acción de nuestras decisiones. Entonces, en la operación de la explicación está en todo el proceso de la planificación, además de que no solo nos centramos en estas cosas que acá marcamos, sino en los cambios que puede haber en la realidad que exigen nuevas explicaciones, ¿no? Entonces, la explicación está presente, después lo vamos a ver con cada uno de los momentos, como en los otros momentos también están presentes o tienen cierta, eh, sí, cierta injerencia, ¿no? Hasta ahí vamos, ¿no? Mer me dice, sí. Hasta ahí vamos, el resto, bueno, yo confío en Lisette, que siempre está ahí con la cámara. Bueno, confío en que me van diciendo. Lo que les decía, todos los momentos tienen una dimensión de explicación de la realidad. A ver, que ahí dijeron algo. Sí, claro, vamos bien, perfecto. Bueno, a ver, para retomar algo de lo que dijimos el otro día, vamos a ver esto. Ya sé que es temprano, pero ¿cuántos cubos hay? A ver, ¿cuántos cubos ven en esa figura? Pongan en el chat. Si no quieren hablar porque es muy temprano o porque están en el trabajo. ¿Cuántos cubos ven? A ver. Bueno, me decís vos lo que dicen porque yo así no. Dicen 5, después un montón decimos 6. Un montón dicen 6. Ujú. Varía según la perspectiva, dice alguien, pero no arroja número. No arroja números. Todo es relativo, dice ese alguien. Claro. Pero 6 la mayoría. La mayoría 6. La mayoría 6, sí. Bueno, como ustedes decían, depende del punto de vista desde que se lo mire, ¿no? Depende de la perspectiva. A ver quién más dice. No, 8 dicen acá. Ah, bien. 6, pero seguro que no son. Seguro que no son. ¿Por qué Ya no todos lo son? saben. Pueden Los que ser. decimos 6 y nos Dijimos, vamos a los techitos negros, sabemos que no son. dijimos, ¿qué dijimos? Cuando hablamos de los supuestos de la planificación, dijimos que no hay una única explicación verdadera, ¿no? Acá dice alguien, yo vi 3, pero no sé qué estoy viendo. Ya duda de sí mismo. Bueno, a ver, acá marqué en colorcitos, mentira, yo no los marqué, me los marcó alguien que sabe hacer eso, los 6 que ven, la mayoría, ¿están? Ahí se ven claros, ¿los Sí, notan?
se Uno notan. arriba, Sí, dos sí, está bien. abajo, tres en la base, Sí. ¿sí? Pero, ¿qué me dicen si yo hago esto y marco distinto? ¿Cuántos ven? 6. Si pienso, ¿eh? 8. Seguimos viendo 6, muchos. Nada más que naranjas. Miren, no, pero están distintos. Miren esto. ¿Ves esos 6 que ven ustedes? Tienen la base oscura para arriba, ¿no? Esos 6 que están marcados. Se ve uno arriba, los puntitos esos, 2 en el medio, 3 abajo, ¿está? Ahora miren la base para abajo. Y entonces cuenten, hay 2 arriba, 3 en el medio y 2 abajo. ¿Ven? ¿Los identifican? Entonces ahí hay 7. ¿Los ven? ¿Qué dicen en el chat? Dicen 7. Ah, Sí, muy 7. bien, muy bien. ¿Ven? ¿Qué, O sea, estos cubos de qué? arriba, Ana, no tienen bordes. Sí, Ah, ¿cuáles? Sí tienen. Los dos Hay de un arriba, problemita, Gen. 3 en el medio, 2 abajo. Eso es lo que se llama ceguera situacional, ¿ven? No, Bien, no, podemos, no, pero fuera de broma. ¿Por qué? Paren que voy a sacar. Ah, pero igual no, ustedes no me ponen las cámaras, entonces no me sirve sacar la presentación porque ustedes no me ponen las cámaras, no los puedo ver. Esperen que, a ver. ¿Por qué traigo esto? ¿Por qué traigo lo del ejemplo? No solo para que podamos ver que depende de la perspectiva del actor o de la actora, es qué vemos y cómo lo vemos, sino que hay perspectivas que posiblemente se nos escapen, ¿no? El otro día hablábamos de que en la situación, nosotros estamos dentro de la situación, nosotros somos parte, no tenemos una visión objetiva, digo, explicamos la realidad en función de nuestra acción en ella, pero también en función de quiénes somos, de quiénes no somos, del lugar que ocupamos. Entonces hay cosas que se nos escapan, digo, así como podría traerles varios cuadros o dibujos de ilusión óptica, está el famoso entre la persona, entre la mujer adulta y la mujer joven, y quién ve qué, por qué, o lo que salía del vestido, de qué color lo veían. Digo, hay cosas que se nos escapan de nuestra realidad, de nuestra perspectiva, de nuestra mirada, y eso no pasa solamente con cuestiones como estas, sino que pasa también con los problemas, con qué nosotros identificamos de esa realidad y con qué no. Y eso que Matu llama también ceguera situacional, la ceguera situacional tiene que ver con muchas cuestiones, no solo con el lugar que ocupo, sino con la capacidad de comprensión según mi formación, la posibilidad de percibir algunas cuestiones en relación a mis valores, la posibilidad de aceptar o no de aceptar en realidad en función de si algo me duele, me molesta, me hace muy mal, me sensibiliza, uno a veces lo borra de su mirada o no llega a verlo. Digo, y eso nos pasa permanentemente en nuestros espacios de intervención. No es algo que no se juegue cuando nosotros hablamos de análisis que tienen que ver con lo social. Entonces, un poco por eso yo traía esto para jugar con esto de las distintas explicaciones situacionales y lo que es también la ceguera situacional. Ahora, nosotros, vamos a volver a compartir pantalla. Ahí está, ahí está. En esta lógica, eh,
que decíamos el otro día también, digo, no es importante solamente compartir o sea, entender la realidad desde el punto de vista mío, ¿no? Por más que la explicación tiene mi nombre, porque, bueno, ¿quién explica? Explica el actor, la actora en situación, ¿no? Decíamos, bueno, el diagnóstico se invisibiliza quién es, pero en cambio la explicación situacional justamente lo que tiene de fundamental es que vos la entendés en función de quién la hace también. Entonces, una cuestión básica de la explicación situacional es que también, o del análisis situacional, mejor dicho, y del análisis de la realidad en la planificación estratégica, es que yo pueda también intentar comprender los distintos puntos de vista. El otro día cuando hablábamos de la baja de natalidad, decíamos, bueno, mi ley asocia o el gobierno asocia la baja de la natalidad a las cuestiones que tienen que ver con políticas públicas que considera ideologizadas, tendenciosas, de ideología woke, como le dice, pero de una lógica progresista que molesta. Nosotros podemos no estar de acuerdo con esa caracterización que hace el gobierno en relación no solo a la baja de la natalidad, sino también a los fundamentos o al porqué o cómo argumenta eso. Podemos no estar de acuerdo. Ahora, ¿podemos invisibilizar esa explicación? Si nosotros tuviéramos que trabajar en ese sentido, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, supongan, un territorio que tal vez en parte gobernamos en algunos espacios ministeriales. Nosotros podríamos no tener en cuenta esa explicación, podríamos desterrarla de nuestra mirada, podemos dejar de comprender, realmente podemos avanzar sin comprender lo que están pensando otros en relación a por qué pasan determinadas cuestiones o qué está pasando en esta situación. Bueno, desde la planificación estratégica y situacional decimos no, pues no hay una parte de la película que te estás perdiendo. Y cuando vos querés intervenir, intervenís mal, intervenís no teniendo en cuenta todo. Entonces, es fundamental no solo cómo la veo, explicar la realidad, no solo cómo la veo, sino comprender la explicación de los otros. Lo que dijimos el otro día, ninguna explicación es independiente de quién, para qué, desde qué posición y frente a quiénes se explica. Y quien planifica explica la realidad para fundamentar su proyecto de acción. ¿Cuál es el sentido último y primero de explicar la realidad? Intervenir en ella. O sea, intentar, volviendo a lo que decíamos en las primeras clases, no ser arrastrados y arrastradas por los hechos. Poder tener un plan de acción en el que nosotros pensemos en la posibilidad de crear otros futuros posibles, ¿no? Y volvemos a la lógica de la herramienta para la libertad y demás, digo, pero fundamentalmente explicamos para argumentar o justificar nuestro proyecto de acción también. Entonces, ¿qué explicamos? Bueno, ahí yo tengo cómplices que me van buscando algunas de las cuestiones que están circulando en las redes para hablar de esto, ¿no? Ipa y Majo son ellas. ¿Qué explicamos entonces? ¿Qué explicamos, gente? Ahí está clarito. ¿Qué explicamos? ¿Qué cosa de la realidad explicamos? Ahí hablan en el chat. A ver, ¿alguien me lee? Porque no veo. Ahí está. El problema, sí. Sí. Explicamos problemas, básicamente, ¿no? Explicamos problemas. Por lo menos desde la planificación estratégica situacional, lo que
lo que es, Matus dice, bueno, nosotros identificamos, hace una diferencia entre cómo ve la realidad desde los gobiernos o qué cosas intentan explicar, qué se ve, cómo sectoriza o cómo analiza la realidad la universidad. Y él dice, bueno, la gente lo que tiene son problemas. Nosotros lo que tenemos que poder explicar son los problemas, porque la gente, ¿qué quiere que le resuelvan? Quiere que le resuelvan los problemas. Nosotras necesitamos resolver problemas. Entonces, la lógica de explicar la realidad en función de problemas nos permite también tener una visión más integral, porque si nosotros nos focalizamos en intentar explicar la realidad o analizarla en función de sectores, bueno, sectorizamos salud, educación, va a haber cosas que nos estamos perdiendo. En cambio, si nosotros le estamos pensando la realidad y queremos intervenir en función de los problemas que aparecen, nos permite pensar que si nosotros abordamos un problema que tiene que ver con la educación, si nosotros decimos, bueno, hay ausentismo en las escuelas, o cada vez más niñas y niños faltan a clase, bueno, seguramente ese problema no tiene que ver solamente con una cuestión educativa. Lo cruzan cuestiones de salud, lo cruzan cuestiones culturales, lo cruzan cuestiones económicas. Si hablamos de cuando hablábamos el otro día del aumento de las apuestas online por parte de adolescentes. Digo, bueno, ahí hay cuestiones que tienen que ver con salud mental o con problemáticas de salud mental, hay cuestiones que tienen que ver con una realidad que se vincula con lo educativo, otras que tienen que ver con lo económico, otras que tienen que ver con cuestiones de nuevas configuraciones familiares, otras que tienen que ver con las cuestiones del empleo. Digo, bueno, muchas cosas que nos permiten tener una mirada más integral y aunque tengamos que recortar y que focalizarnos en una dimensión de ese problema, pero nos permite saber que hay otras cosas que están en juego, ¿no? Anita, ahí Sí, para ilustrar esto que vos estás compartiendo, se me vino a la cabeza una situación una vez con proyectos de extensión que estábamos trabajando desde el área de gestión territorial hace unos años en varios barrios. Estábamos trabajando con las escuelas. Entonces, una de las preocupaciones que salía de las maestras y de las autoridades era esto, como la deserción escolar. Y ellas lo atribuían a distintas razones. Bueno, empezamos a indagar a ver qué es lo que pasaba. Entrevistamos a mamás que, que estaban llevando sus chicos y chicas a la escuela, y una de las cuestiones que planteaban eran que tenían una sube para toda la familia. Entonces, con esa sube repartían y el lunes iba uno de los niños, el martes iba la niña, bueno, entonces tenían que intercalar a ver qué día de la semana iban los chicos al colegio. Y otro de los problemas, me acuerdo porque me tocó entrevistarla, era que tenían un par de claro, porque iban a zapatillas. distintas escuelas, no es que podían ir al mismo colectivo con la sube de todos y sacar para todos, Tal claro. cual. Y otro era que tenían un solo par de zapatillas. Entonces digo, Sí, situaciones que típico. quienes estaban caracterizando y definiendo el problema no las habían tenido en cuenta. Entonces, claramente, con eso tan gráfico, lo que había que hacer como para tratar de abordar el problema era muy distinto a lo que se estaba pensando desde la escuela. Porque esto que trae Lore al final es lo fundamental. Cómo nosotros comprendemos ese problema y cómo lo formulamos incluso, hace o direcciona también a cómo lo vamos a resolver, direcciona nuestra intervención sobre ese problema, nuestro abordaje sobre ese problema, ¿no? Entonces acá vamos de nuevo con la participación de ustedes. ¿Qué ven? Yo sé que son las 8 de la mañana, que es difícil participar a esta hora, pero si no yo hablo y hablo y hablo. ¿Qué ven? ¿Alguien me lee lo que dicen en el chat? Sí, dicen muchas cosas. Lucha, represión, marchas, resistencia. Bien,
¿Qué más? Manifestaciones. ¿Qué tipo de manifestaciones? ¿Qué ven? ¿En relación a qué? A problemas. Bien. ¿Qué problemas? ¿Lisette habló? ¿Quién? Sí, por ejemplo, a discapacidad, Ujú, a la salud. ujú. Creo que la última es de los jubilados. Sí. ¿Qué más? ¿Algo más dicen en el chat, Mer? No, a ver, hay manifestaciones sobre distintos problemas de la realidad. Bien. ¿Quién dice distintos problemas en la realidad? ¿Qué problemas? A ver, ¿cuáles Ezequiel. identifican? Ahí dijo algo Lisette, ¿qué más? Protestas hacia el gobierno en torno a las políticas económicas. Bien. Bien, ahí aparece una marcha en Casa Rosada en relación a la situación de discapacidad, discapacidad en emergencia. Traje también algo que tiene que ver con lo que sucedió ayer y va a suceder hoy, una marcha en relación a los femicidios, ¿no? La violencia de género hacia las mujeres. Ahí aparecen también cuestiones de crímenes de odio hacia las diversidades. eh, Aparece la situación de la salud, el Garrahan en paro, bueno, todo lo que viene pasando con el desfinanciamiento de la salud pública, del sistema de residencias, del sistema de salud en general. Aparece lo que tiene que ver con los sueldos de los jubilados, ¿no? Y las jubiladas, también los sueldos que no alcanzan, digamos, lo necesario para llegar a una canasta básica, el problema del desfinanciamiento también en la educación, a la educación pública, o lo que últimamente se ha llamado el cientificidio para expresar o explicar en su magnitud real lo que implica desfinanciar la ciencia, ¿no? Y cómo eso puede llegar a impactar en el futuro. Como ustedes dicen, acá vemos problemas, pero vemos problemas en función, como venimos resaltando, en función de nuestros posicionamientos. Nosotros estamos haciendo digamos, entender como una situación en términos de problema implica algo que tiene que ver con nuestra percepción, con cómo nosotros percibimos la realidad o comprendemos la realidad en función de nuestros valores, de nuestro posicionamiento ideológico, de nuestro lugar en lo social, de nuestra, digo, de nuestra de nuestra ubicación como o intelectuales o personas en formación en una materia en una carrera de las ciencias sociales, futuras y futuros trabajadores sociales o trabajadoras sociales en ejercicio. Lo vemos desde nuestro lugar de clase incluso. Hay una percepción de la realidad en la que nosotros entendemos que hay cuestiones que serían o que son inaceptables, pero además que serían evitables, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo una percepción ahí según nuestro lugar. Y en hacemos este juego entre lo que es la percepción y la confrontación en términos de, bueno, esto no debiera ser así. La gente que tiene una situación de discapacidad debería tener acceso a derechos. La gente digamos, las diversidades y las mujeres deberían estar protegidas con acceso a derechos, con una situación equitativa en relación, bueno, todo lo que veíamos cuando vimos la transversalización de la perspectiva de género en políticas públicas, y una situación que no sea solo igualitaria, sino también equitativa en relación a las condiciones de cada uno. Las y los jubilados deberían ganar, disfrutar de todas, digamos, del fruto de su trabajo y poder acceder a una canasta básica y a la medicación necesaria. La educación pública debería garantizarse para garantizar también un futuro de país.
Si nosotros matamos la ciencia hoy o desfinanciamos la ciencia, eso impacta en el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces nosotros ahí también estamos haciendo una confrontación y una mirada en relación a una posición determinada que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, que ahí empezamos a desandar algo con lo que trabajamos siempre. Ustedes desde el primer año vienen trabajando en el análisis de problemas, pero nosotros nos queremos meter un poco más también en desagregar, en analizar un poco más de qué hablamos cuando hablamos de problemas, pero además de pensarlos en términos metodológicos. Entonces, en principio, para la planificación estratégica situacional, para Matus, un problema es la constatación de esa discrepancia entre cómo es la realidad y cómo a nuestro juicio debe ser. Y si decimos cómo a nuestro juicio debe ser o cómo a juicio del actor, de la actora debe ser, ahí hay una posición determinada. O sea, no estamos diciendo esto es un problema para todo el mundo. Matus dice, nosotros en la realidad nos movemos siempre con problemas u oportunidades. Lo que para nosotros puede ser un problema, para otro puede ser una oportunidad o una solución. Entonces siempre hablamos desde el punto de vista del actor o la actora que está explicando la realidad. Para el gobierno, dejar de poner recursos en determinados ámbitos o sectores puede ser una solución para todo lo que tiene que ver con sostener, con no tener déficit fiscal y con sostener equilibrio en las cuentas en algún sentido. Entonces, lo que para ellos o para ellas es una solución, para otros es un problema. Y no lo tenemos que llegar al extremo, ¿no? Porque digo, también podemos pensar en que hay, digo, no siempre está esa brecha tan clara, es como con lo de los cubos, ¿no? No siempre está tan claro eso como decir, bueno, hay gente que piensa que en el CONICET había que resolver algunas cuestiones que eran un problema. Distribución de cursos distintos, lo mismo en la educación pública, digo, digo, mucha gente, digo, incluso en los encuentros de educación en los que nosotros vamos, se sostiene que hay cuestiones de la educación que hay que modificar, que no está reflejando los cambios societales que hay, que no está alojando los perfiles de adolescentes o de infancias que hoy llegan a la escuela. Entonces digo, no siempre se trata de pensar en buenos y malos, o nunca en realidad se trata de pensar solamente en buenos y malos, sino en pensar en distintas perspectivas. ¿Y qué es lo que siempre hay en la formulación de problemas o en la definición? Una parte que tiene que ver con nuestra subjetividad y con nuestro lugar en esa situación. Ahí no sé si dijeron algo en el chat porque vi que se movió, pero no sé. Sí, ahí dice, el problema es el gobierno de Milei y su política de desguace, Ah, pero bien, venían de los problemas anteriores. para hacerla cortita y al pie. O sea, el problema era ese, no importa cómo lo veas, pero digo, bueno, sí, en parte sí. Entonces, ¿qué es un problema? La existencia de un problema es esto que remite a la distancia que alguien, una persona, un grupo, un actor social, nosotros en nosotros en planificación vamos a hablar de actores y de actoras, como en las próximas clases lo vamos a ver, pero es un poco en la lógica de lo que se trabajó cuando trabajamos políticas públicas, ¿no? Y la capacidad de meter un tema en agenda, el control de algunos recursos. Bueno, en general nosotros no hablamos de personas o de sujetos y de sujetas, sino que hablamos de actores y actoras. Entonces, un problema es la distancia que un actor, una actora visualiza y vivencia entre una situación dada y una situación deseada. Y ahí hay un componente que tiene que ver con lo subjetivo. Este deber ser, ese hacia dónde quiero ir, tiene que ver con una mirada de cómo creo yo que la sociedad debe ser, ¿no? Cómo cree ese actor, ese grupo social, esa organización, ese equipo, que las cosas deberían ser. Entonces ahí está como la brecha o la distancia. Bueno, hoy tenemos esta situación en la escuela, pero nosotros queremos llegar a una situación en la que las niñas, los niños se sientan contenidos, contenidas, tengan una educación acorde, puedan venir a clase. Bueno, ¿qué tenemos que hacer en función de eso, por ejemplo?
Va a quedar en la grabación el ruido del mate. Entonces, los problemas sociales, obviamente, y por todo lo que venimos diciendo, también son construcciones en disputas. Entonces, cuando yo, voy a poner todo para decirlo de una, pero cuando yo defino salud, cuando defino cuando formulo un problema, primero siempre estoy haciendo un recorte, porque la formulación de ese problema implica que yo me estoy concentrando en un espacio situacional determinado, en una cuestión determinada. Nosotros cuando hacemos el análisis situacional, cuando explicamos la realidad, eh, va a haber 800 problemas que nos encontremos, pero nos vamos a meter con algunos de ellos, no nos vamos a meter con todos, por distintas cuestiones, porque no tenemos el control de todas las situaciones, entonces tenemos que meternos con lo que podemos o lo que no podemos, porque no podemos abarcar todo, obviamente, porque tenemos un horizonte de tiempo determinado, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, en las prácticas de formación vamos a estar de mayo a octubre con mucha suerte, noviembre, póngale. Entonces nosotros no nos podemos meter con problemas que no lleguemos a poder abordar en ese tiempo determinado, ni tampoco con problemas que sean muy estructurales. Entonces ahí nosotros ya estamos haciendo un recorte como equipo de trabajo de con qué nos metemos y con qué no nos metemos. Un enunciado que marca posición en función de lo que decíamos antes, de nuestros valores, de nuestro posicionamiento ideológico, político, de nuestra capacidad de comprensión. Hacemos una caracterización, una descripción situacional en cuanto a que nosotros cuando formulamos, definimos un problema, también estamos pensando inmediatamente en un universo de causas que pueden llegar a estar causando ese problema, pero también en las consecuencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, estamos caracterizando, si nosotros decimos, si nosotros hablamos de un aumento del consumo en jóvenes del barrio El Futuro, nosotros estamos pensando, bueno, qué tipo de consumo, estamos pensando cuáles son las cosas que están generando ese consumo, estamos pensando en qué podría pasar si nosotros no intervenimos sobre esa situación. Desde la escuela, desde el centro de salud, desde donde estemos, qué puede pasar con esas jóvenes y esos jóvenes si no hacemos nada. Empezamos a hacer una explicación, una caracterización de lo que es ese problema y además esto, ¿no? En esto de la realidad que es, fue y tiende a ser del momento explicativo, establecemos las relaciones con otros problemas, ¿no? Bueno, lo que decíamos antes, tiene que ver con lo educativo, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la ocupación, tiene que ver con los espacios de recreación. ¿Cuáles son los orígenes, la génesis de este problema que estamos pensando? ¿Y cuáles son las tendencias? ¿Qué pasa si no hacemos nada? Entonces, explicitamos la brecha entre esa situación dada y la situación deseada, tomamos posición en ese sentido y definimos parámetros porque también establecemos una mirada de cómo queremos ver o cómo queremos, digamos, cómo entendemos que debiera ser la situación de esas jóvenes y de esos jóvenes con los que estamos interviniendo. Entonces, ahí también estamos definiendo parámetros. Y una de las cosas que dice, ustedes tienen el texto, digo, no, nos vamos a seguir metiendo con estas cosas, eh, pero lo decíamos el otro día, lo vinimos diciendo en las clases anteriores, eh, nosotros cuando hablamos de problemas, hablamos también del valor que los problemas tienen o no tienen para esas personas que los padecen y para quienes intervienen en ellos, ¿no? Entonces, eh, en este intento de resolver, de solucionar, de abordar esos problemas, eh, Matus habla, ustedes después por ahí la clase que viene lo podemos retomar,
hay distintos métodos para el análisis de las situaciones, para el análisis situacional. Eh, Matus habla de los flujogramas, nosotros hablamos de probes, que tomamos cuestiones de Sotelo, hay otras que es árbol de problemas, que son distintas formas de analizar la realidad. Cuando Matus habla del flujograma y de la fenoestructura y de la genoestructura, pues si quieren en la clase que viene lo podemos tomar, pero algo del texto que tienen, de los textos que tenían para leer hoy lo traen, habla de el espacio de variedad de lo posible, que tiene que ver con algunos condicionantes o determinantes sociales que hacen que la realidad se mueva como en algunas situaciones que son previsibles o que son, este, digamos, que marcan como la regla de las situaciones, ¿no? Entonces, él dice, hay como un espacio de variedad de lo posible, no hay algo que te está condicionando, que te está marcando hasta dónde podés ir, hasta dónde no. Cuando vos intervenís en un problema, intentás resolver, ese espacio de variedad de alguna manera se altera, ¿no? Entonces vos digo esto, ¿qué pasa cuando hay un acontecimiento que sucede en un lugar? ¿Qué pasa cuando yo muevo? Esa lógica de mover un casillero, de mover algo, ¿no? Eh, bueno, hay algo de ese espacio que funciona en determinada armonía que se altera. Y eso genera nuevos problemas, ¿no? Y también era que hay algunos problemas que aparecían con un peso determinado que pueden variar ese peso. Entonces, eh, digo, el peso en relación a la importancia, ¿no?, que para ese grupo tiene determinado problema. Entonces yo me meto con una cosa y puede desencadenarse otro problema. Los ejemplos que traía Lore el otro día del servicio penitenciario y se metían con lo que tiene que ver el parto respetado y eso desencadenaba otros problemas que tenían que ver con los equipos de trabajo o movían el sector de salud hacia afuera y algunas cosas ya no aparecían como problemas, pero empezaban otros problemas nuevos que tenían que ver con la distancia, con la imposibilidad de que la gente llegue, con pandemia, aislamiento, bueno, aislábamos a la gente para que no haya contagios, para que no se transmita el COVID, pero aparecían cuestiones que tenían que ver con el financiamiento de la vida cotidiana, con el sostén, con la violencia de género, con, bueno, con la mirada permanente en términos de redes, bueno, entonces siempre estamos hablando de intercambio de problemas, donde algunos problemas que aparecían con menor peso aparecen con mayor peso y al revés. Entonces, el cambio situacional, este cambio que nosotros producimos en las situaciones cuando intervenimos en ella, es un proceso de intercambio de problemas. Y así tenemos que entender siempre, tenemos que saber que si nosotros estamos impactando en un problema, necesariamente van a aparecer otros. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que evaluar el peso de esos problemas y la conveniencia de meterse con algo o no en función de lo que puede generar. Porque tal vez intento resolver algo que me está generando una cosa de un mayor peso, de un mayor valor, que termina siendo desfavorable. Entonces, ese cálculo estratégico, esa mirada, la tenemos que tener en forma permanente cuando estamos pensando en intervenir sobre determinados problemas o sobre otros. Es una cosa que siempre ponemos en la balanza, ¿no? La lógica de, bueno, pongamos en la balanza, ¿me conviene o no me conviene hacer esto? ¿Por qué? Porque sabemos que desencadena otras cosas, que cada movimiento que yo hago es como un juego de ajedrez, ¿no? Pero con mayor incertidumbre todavía, porque más o menos en el tablero algunas cosas te las va marcando, pero en la vida real, en la sociedad, hay cuestiones que se mueven en permanente incertidumbre. Entonces, yo tengo que saber si muevo una pieza, necesariamente eso va a impactar sobre los otros movimientos. Sí, ahí, Ani, la importancia de si nosotros tenemos la capacidad de anticipar cuáles son esos posibles problemas por los que vamos a intercambiar, porque a veces sucede
que no se puede anticipar. O sea, también pensaba en un ejemplo del servicio penitenciario, en realidad el plan de infraestructura que se estuvo ejecutando para hacer unidades penitenciarias y alcaidías porque estaban superpobladas las que están. Entonces ahí lo que se charlaba con el personal penitenciario es que el problema que a ellos les representaron las nuevas unidades penitenciarias está vinculado a la seguridad, que arquitectónicamente no son seguras, ¿no? Esa es su perspectiva. Entonces ahí viene otro problema, está bien, descomprimen la superpoblación, pero aparece un nuevo problema que tiene que ver con la seguridad de esas construcciones más modernas, por ejemplo. Entonces, cosas Claro, que se anticipan, cosas que es más difícil anticipar a veces. tal cual. Bueno, y aquí aparece, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de los supuestos de la planificación, las cosas que Matus ponía en tensión, decía, bueno, la planificación normativa o la planificación tradicional se mueve en la lógica de pensar en problemas que son que son estructurados. La planificación estratégico situacional trabaja, se mueve, desarrolla planes de acción para problemas que son cuasi estructurados. ¿Qué quiere decir? Que no es posible pensar en una única solución. ¿Se acuerdan que poníamos el ejemplo de, bueno, la máquina está desenchufada, no hay mucho que hacer, se enchufa la máquina y listo, no tiene batería porque se desenchufó, la enchufo, tiene batería, no tengo que desarrollar un plan de acción para eso. Ahora, si yo estoy pensando en eh, el no acceso a la tecnología, estoy pensando en que que no tengo wifi, estoy pensando, bueno, digo, hay un montón de cosas que empiezan a pasar o que se requieren de otras intervenciones, los problemas sociales requieren de otras intervenciones que no son tan sencillas ni tan anticipables como solución, ¿no? Eh, en la lógica de alguien que está conduciendo un auto, pienso, ¿no? Entonces vos estás conduciendo un auto en un camino que desconoces. Bueno, digo, pueden pasar mil cosas ahí. Puede pasar que que cambie el clima, que aparezcan rutas que desconoces, que otros actores y otras actoras estén conduciendo y también eso te empieza a dificultar tu propia conducción. Acá porque Mercedes y yo conducimos bárbaro, por eso sabemos, ¿no? Tenemos un problemita ahí con la conducción, por eso traigo el ejemplo. Perdón, con el Eh, manejo, no con la con el conducción. manejo, es verdad, con el manejo. Con el manejo. Eh, no, bueno, volviendo a lo social, digo, la planificación estratégico-situacional tiene la certeza de que no es posible pensar previamente las soluciones, sino que se crean posibilidades de solución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la típica cuestión que nosotros hacemos y que lo decíamos las otras clases, que pensar que uno llega a un lugar y dice, ay, bueno, con esto hay que hacer tal cosa. O lo que decía Lore en relación al proyecto de extensión y a cuando llegaron, a los pibes no iban a la escuela, las pibas no iban a la escuela, bueno, hay que trabajar con los padres para que vayan. No, hay que trabajar con los padres para que vayan, o hay que trabajar con los maestros porque no están alojando y las maestras no están alojando la realidad de esos pibes y de esas pibas. Hay que trabajar con la escuela o hay que trabajar con el municipio o hay que trabajar con... Bueno, digo, no es posible, no solo no es posible, sino que no es efectivo, no es recomendable y no puede hacerse así por constitución misma de los problemas, hablar previamente de una solución, sino que se crean las posibilidades en función también del análisis que se hace de ese problema. Siempre los problemas aparecen interrelacionados, con fronteras difusas, ¿no? Uno no podría decir acá empieza y acá termina, sino en esta lógica del intercambio de problemas y de esta lógica de las cadenas causales o pensar que los problemas se vinculan con otros, las fronteras aparecen difusas. eh, no es tan fácil definir un problema en términos de cuáles son las causas. Hay multiplicidad de causas que podrían estar
eh, originando ese problema sobre el que estamos trabajando, y siempre hay un componente sociopolítico, ¿no? Que esta subjetividad, esta cuestión de los posicionamientos, necesitamos objetivarla, necesitamos pensarla, necesitamos reconocerla, y no es que no podamos trabajar con ello, sino que exige de mayor rigurosidad metodológica, ¿no? No, digo, contrariamente a lo que se plantea como la lógica de la objetividad, de la neutralidad, de que los problemas se refieren solamente, se resuelven solamente con cuestiones técnicas. Desde la planificación estratégica situacional decimos necesitamos rigurosidad metodológica, que tiene que ver con todos estos procesos de análisis que nosotros vamos haciendo. Entonces, este cuadrito lo usamos siempre porque nos encanta. Desde lo metodológico, nosotros proponemos ordenar los problemas teniendo en cuenta ese concepto de situación, esa lógica de la situación en la que estamos interviniendo. Entonces, en esa lógica nosotros vamos a mirar un problema y vamos a establecer ese recorte del que hablábamos antes. Entonces, vamos a poner el foco en un problema, lo vamos a intentar dimensionar, vamos a pensar cuáles son las causas. Y también vamos a pensar en las tendencias o en las consecuencias. Ah, espera, porque esa me mandé una macana porque lo dejé en negro y no se ve. Pero, y vamos a pensar cuáles son las tendencias, ¿no? Ahí aparecen las consecuencias. Son tan oscuras y tan negro el panorama que es todo negro el panorama directamente, no se ve nada. Entonces, vamos a poner el foco en un problema. Ese problema va a tener determinadas dimensiones que ahora lo vamos a ver. Tiene causas y tiene consecuencias. Todos son problemas, pero metodológicamente necesitamos organizarlos para organizar también nuestra intervención. Entonces, ¿qué cosas son importantes para la formulación de un problema? Y ahí arrancamos, digo, retomo algunas de las cuestiones que ustedes decían hoy cuando veían las fotos. Bueno, decían represión, decían jubilaciones, decían no sé qué. Bueno, esos son o temas o grandes formulaciones de problemas, pero nosotros requerimos para poder intervenir la formulación adecuada, porque eso orienta también nuestras intervenciones. Entonces no es lo mismo decir drogadicción, consumo problemático, incluso si dijéramos que estaría mejor formulado o más formulado en la lógica de nuestros posicionamientos, eh, y del análisis teórico de lo que implica el consumo y demás, sino no es lo mismo decir incluso consumo problemático que decir aumento del consumo de drogas de determinado tipo en adolescentes de determinado lugar. Entonces, necesitamos que la brecha sea clara entre lo real y lo deseado, que se hable de una cosa a la vez, porque no es lo mismo hablar de consumo problemático de drogadicción en términos de marihuana, de cocaína, de crack, de, ¿cómo se llama la otra que ahora no me sale? Digo, quiero decir anfetamina, pero no es eso. Bueno, Fentanilo. eso. No es lo mismo, no es lo mismo hablar de eso en un determinado espacio situacional que en otro, no es lo mismo hablar en la Ciudad de La Plata que hablar en Cava, que hablar en un barrio de la Ciudad de La Plata, ¿no? Digo, entonces, si el consumo problemático es de marihuana, es una cosa. Si el consumo problemático es de otro tipo de drogas, es otra cosa. Entonces, y no puedo hablar de, por ejemplo, que remita una sola variable, ¿qué quiere decir? No puedo hablar a la vez de consumo problemático y violencia en jóvenes de la ciudad de La Plata, porque una cosa requiere un tipo de intervención, por más que se vinculen
pero un tipo de intervención requiere el consumo problemático y otro tipo de intervención requiere la violencia, por más que estén relacionados. Y cuando digo la violencia, ¿de qué hablo? Violencia entre pares, violencia de género, violencia física, violencia psicológica. Digo, bueno, ahí es donde empezamos a hacerle preguntas a los problemas para entender de qué estamos hablando. Entonces es que remite una sola variable, que se pueda visualizar con claridad la brecha. Bueno, si yo digo aumento del consumo es porque estoy pensando en que el deber ser de esa situación o la situación objetivo es que no haya consumo o el consumo no sea problemático. Que dé cuenta de quién se ve afectado o afectada. Bueno, acá estamos hablando de los adolescentes o de las adolescentes, no estamos hablando de la población adulta que podría requerir otro tipo de intervención. Si estamos hablando del consumo de alcohol en personas de más de 40 años, varones, bueno, es distinto, o mujeres, no importa, pero digo, cada grupo poblacional, cada sector, requiere de intervenciones distintas. Las trabajadoras sociales no saben, ay, no, ay, perdón, no saben hacer informes. Bueno, todos, algunos, los egresados de determinada facultad, de determinada universidad, no saben hacer ningún informe, no saben hacer informes periciales, no saben hacer informes institucionales, no saben hacer informes de entrevistas familiares. Digo, bueno, una cosa es, yo desde la Secretaría Académica o desde mi rol de docente tengo que trabajar en función de que no saben hacer nada o no saben hacer un tipo de cuestiones que son necesarias de reforzar. Entonces, la formulación del problema determina la forma también de intervención. Entonces, Matus dice, es necesario pasar de malestares a problemas, de la lógica de malestares hacia la lógica de problemas. Entonces, para eso propone hacer algunas preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Dónde ocurre? ¿Desde cuándo? ¿En qué medida? También para hacer un recorte, pensar por qué ocurre en ese universo de causas sobre las que podemos trabajar, a quiénes afecta, a quiénes beneficia, qué dicen quienes están involucrados, qué consecuencias genera, cuáles son las tendencias, qué se hizo al respecto, digo, porque tal vez, digo, muchas veces ustedes trabajan con problemas en sus prácticas de formación que si no analizan también lo que fue, en la lógica de qué fue, qué pasó antes, digo, en esta lógica de pensar la realidad no empieza cuando yo llego, es necesario saber qué hicieron antes otros grupos, otros equipos que estuvieron trabajando sobre lo mismo, o qué hizo esa misma comunidad, esa organización, esas personas que asisten a la escuela, que asisten a donde está interviniendo, qué hicieron en relación a ese problema antes, qué cosas ya intentaron y no funcionaron, y si no funcionaron, no funcionaron, ¿por qué? Bueno, ¿cómo impacta lo que se hace? ¿Qué cosas sí, en qué se avanzó? ¿En qué se podría avanzar? ¿Qué implicaría eso? Digo, bueno, son todas preguntas que nosotros tenemos que hacer o proponemos hacer para poder hacer este pasaje en los malestares y los problemas. Eh, Porque en un malestar es muy difícil intervenir, porque no sé bien de qué estoy hablando. Todas estas cuestiones son parte del momento explicativo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en la lógica de lo que poníamos en la clase pasada, que decíamos, bueno, están naciendo menos bebés, bajó la natalidad, ¿qué nos podemos preguntar en relación a eso para hacer ese pasaje, ¿no? ¿Hablamos de natalidad o hablamos de fecundidad? Hablamos de, ay, para que no estoy viendo. ¿Hablamos de una región en particular o hablamos de todo el país o de toda la provincia? Natalidad tiene que ver con las personas que nacen vivas en general.
Fecundidad tiene que ver con mirar los nacimientos en relación digamos, a las mujeres que están en edad de poder fecundar, justamente, ¿no? Eh, entonces, hablamos de natalidad, hablamos de fecundidad porque no es lo mismo. Hablamos de una región, se refiere a la natalidad en un grupo etario específico, se refiere a distintos rangos en el país, en todas las provincias. ¿Bajó al mismo ritmo que en otros periodos? ¿En qué momento bajó más aceleradamente? ¿Es igual la baja en poblaciones con diferente nivel de educación? ¿Se modifica por zonas geográficas? ¿Es igual en zonas urbanas que en zonas rurales? ¿En relación a otros países es mayor? Bueno, digo, todas preguntas que nosotros podemos hacerle a este primer enunciado que aparece como un malestar, que es el tema de la baja de la natalidad, ¿no? Que insisto, es un problema, depende para quién, o depende, o sea, nosotros podemos verlo como un problema, pero podemos estar haciendo distintas explicaciones de por qué se da ese problema, ¿no? Como veíamos la clase pasada, nosotros podemos estar pensando que la baja de los nacimientos, la baja tan abrupta de los nacimientos, tiene que ver con un universo de causas que se vinculan con la precariedad de nuestras vidas. El otro día ustedes hablaban incluso de cuestiones bien subjetivas, bien relativas a como a la salud mental. Hablaban de, bueno, no estamos siendo felices, no estamos teniendo ganas, no estamos teniendo energía. Hay cuestiones que hablan de el incremento de laburos, de trabajos y la imposibilidad en ese marco pensar en traer una vida más al mundo. Hay cuestiones que tienen que ver también con avances en derechos. Digo, si estamos pensando, como decíamos la clase pasada, si estamos centralizando la baja de la natalidad en un grupo etario que tiene que ver con niñas y adolescentes, ahí podemos ver algo que tiene que ver con el éxito o el impacto de algunas políticas que son adecuadas. Digo, podríamos pensar en distintos campos de relevamiento de las causas que generan esto que aparece como un malestar o como un problema, ¿no? Eh, la posibilidad de hacerle estas preguntas nos permite configurarlo realmente o formularlo en un problema. ¿Se va entendiendo hasta ahí mientras tomo el mate? ¿Se entiende esta diferencia entre pensar en la lógica de los malestares y en la lógica de los problemas? ¿Están ahí? A ver, ¿se entiende? Bien, Rosana dice que sí, Ana dice que sí, yo les creo. Bueno, Sí, profe, dicen entonces, en el chat. muy bien. Ese proceso de descripción del problema, lo tomamos de Probes también, Matus también habla de la descripción de los problemas. Matus le dice, la clase que viene vamos a empezar a ver lo que son los modelos explicativos, que es como ese vínculo que hacemos entre las causas que generan el problema en el que estamos poniendo el foco, ¿no? ¿Cómo los vamos relacionando? Matus habla de los descriptores, los llama explicado y las causas las llama explicando. En la lógica del PROVES que trabaja Sotelo, que ustedes también lo tienen para leer, hablamos de descriptores y de causas, ¿no? Y de cadenas causales. El proceso de descripción, entonces dice Sotelo, nos permite transformar un malestar en un problema de sentido estricto. Entonces dice, algo que aparece como insatisfactorio, que me hace ruido, que es evitable, que se expresa más general, eh, describirlo, dimensionarlo, me permite pensarlo de una manera más rigurosa, formularlo de una manera más rigurosa, ¿no? Entonces, los descriptores son enunciados que hacen referencia a situaciones cotejables que manifiestan y corroboran la existencia del problema focal. El problema focal es el problema que yo miro, que le pongo el foco, ¿no? Si yo estoy mirando la baja de la natalidad,
estoy poniendo el foco ahí. Ahora, si yo quiero decir de qué hablo cuando hablo de baja de natalidad, le hago todas esas preguntas que le hice antes. Y los descriptores de esa baja de la natalidad son las que me van a, lo que me van a permitir comprender de qué estoy hablando y que no haya confusión con respecto a eso. Y eso se hace a partir de la reconstrucción de las distintas explicaciones que hay también en relación a ese problema. Entonces, por ejemplo, una posibilidad de formulación podría ser caída abrupta de la natalidad entre 2014 y 2022 en Argentina. Sitúa la caída de la natalidad en un periodo determinado, en una región determinada, en este caso en Argentina. Posibilidades de descriptores, cómo yo dimensiono ese problema, que quiere decir cómo lo veo. Los descriptores no pueden ser causas ni pueden ser consecuencias. Describen, me dimensionan en problema, me permiten saber de qué estoy hablando cuando hablo de caída abrupta. No son fáciles de definir, ya se los voy a decir. Es difícil construir los descriptores porque uno tiende enseguida a hacer la explicación. Entonces dice, bueno, ¿por qué me estás hablando de caída abrupta de la natalidad? Y no porque nacieron, o porque la gente no puede tener hijos, porque no sé qué, porque, bueno, no, si vos me estás explicando el problema, me estás explicando las causas. O si vos me decís, las familias tienen menos hijos o en cada familia hay, en vez de 3 hijos como había antes, hay uno. Bueno, ahí estás hablando de las consecuencias, pero de cómo me dimensionás vos la caída abrupta. Bueno, una posibilidad es, entre el 2014 y el 2022 los nacimientos de mujeres de tal rango etario disminuyeron en tal porcentaje. Eso es cotejable, es corroborable, lo puedo ver en censos, lo puedo ver en estadísticas, lo puedo ver. Eh, Otro descriptor puede ser la cantidad de nacimientos entre 2014 y 2022 en términos generales, no estamos hablando de un solo rango etario, registró una caída del 36%. Argentina presenta una tasa inferior a la de Uruguay y Chile, comparativo. Podría también pensarlo en sectores. En Jujuy y Tierra del Fuego los nacimientos cayeron un 44%, o sea, son las provincias donde más cayeron los nacimientos. Entonces, digo, los descriptores dimensionan el problema. Puedo hacer referencia a sectores, a grupos etarios, a niveles de formación, a regiones. Digo, puedo pensar cómo la lógica del descriptor es la lógica de pensar cómo veo yo la caída abrupta. ¿Qué me sirve para ver la caída abrupta? No por qué se produce o qué genera la caída, sino es cómo la veo, con qué datos concretos yo puedo ver eso. Entonces, ahí todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de caída abrupta. Estamos hablando de caída en determinados grupos etarios, estamos hablando de que los nacimientos bajaron un 36%, estamos hablando de que en relación a otros países de la región, Argentina tiene una tasa muy inferior, estamos hablando de que en tales provincias se produce, bueno, eso es lo que me permite describir el problema. Ani, y ahí también en la forma de nombrarlo, también a lo que estás refiriendo es que lo abrupto que en 8 años, o sea, 8 años en un periodo 2014 a 2022 que disminuye un 36%, es una caída que, ¿cuándo es abrupta? Cuando sucede rápido. Claro, Entonces estamos hablando de que 8 años son un periodo de tiempo corto en relación a estos fenómenos sociales, porque uno podría decir caída paulatina de, no, bueno, dijimos abrupta y estamos considerando claro. como abrupto ese lapso de tiempo, 8 años. Sí. Y a la vez, digo, aún así, digo, si nosotros empezamos a reconstruir las distintas explicaciones, eh, no solo en relación a las causas, sino en relación a lo que puede generar, ahí también vamos a encontrar distintos posicionamientos. Hay demógrafos que hablan de esta caída como una oportunidad, oportunidad para planificar, para pensar en el sistema educativo de otra manera. Digo, hay una cuestión. El otro día escuchaba un demógrafo que decía, bueno, hay una cuestión básica que es, nosotros sabemos que en el año 2022
nacieron tantas personas que en tal año van a tener 15 años. Entonces, sabemos que, o 13 años, sabemos que dentro de 13 años los que nacieron en el 2024 van a estar en el secundario. Bueno, ya sabemos que hay tantos. Se puede agregar uno porque migró, porque no sé qué, pero sabemos que en Argentina nacieron, no sé, 170.000 personas en el 2023. Bueno, sabemos que esas 170.000 personas se van a incorporar al sistema educativo en tal año. Bueno, entonces nosotros ya tenemos una posibilidad como gobierno, si se quiere, de planificar el sistema educativo en relación a esa gente que ya sabemos, digo, ahí tenemos una capacidad de previsión, porque sabemos que va a ser esa gente que va a llegar al primer año del secundario dentro de 13 años, de 12 años. Entonces eso puede llegar a ser una oportunidad, pero también en términos de desarrollo del país, del envejecimiento poblacional, puede ser un problema, porque sabemos que están naciendo menos pibes, que los hogares, cada vez necesitamos más hogares, porque son hogares que son unipersonales, que no se... Bueno, digo, podemos pensarlo de distintas maneras y podemos tener distintas explicaciones. Y ahí siempre va a depender de esto, de quién está haciendo ese análisis, ¿no? Entonces ahí es donde está también la cuestión valorativa, donde se ponen en juego las percepciones, donde se ponen en juego los posicionamientos. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, ahí terminábamos. Pensé que teníamos una más. Em, entonces, esta posibilidad de describir nos va a permitir hacer un recorte, tengo que pasar todo porque no lo sé pasar de otra manera, hacer un recorte del problema y entender también con qué nos estamos metiendo y entender también hacia dónde podemos ir con nuestras intervenciones. La clase que viene, lo que vamos a trabajar es en intentar pensar también en cómo hacer esa relación entre las causas que pueden generar este problema, ¿no? Este u otros problemas, un problema. Vamos a intentar avanzar en lo que son los modelos explicativos para luego también meternos en la idea de poder avanzar hacia un diseño posible de una intervención. ¿Cómo se piensa, digamos, lógica más asociada al momento normativo, cómo se piensa en este movimiento de la planificación, en la situación objetivo que nosotros delineamos para la intervención, ¿no? Entonces vamos a avanzar entre este vínculo, entre lo que es el momento explicativo y lo que es el momento normativo, la idea de la relación entre lo que es, lo que fue y lo que tiende a ser con el deber ser, con esta lógica de mirada más de diseño. Así que bueno, traten de leer, traten de ponerse al día con alguna de las cuestiones, porque en el práctico lo van a trabajar, van a empezar a trabajar recién en la clase que viene, algunas de estas cuestiones de la planificación, pero van a ir un poco desfasados, pero traten de poder leer para poder también ir entendiendo las cosas que vamos trabajando en los teóricos. Bueno, Ahí ¿cómo decía que estamos? no querían jugar más a los cubos. ¿Que no quieren jugar más? No, ¿Por qué no? no sé. Banco, Le banco puedo, eso. les puedo traer otros también, tengo otros de esos juegos, voy recopilando. Ese igual, ese ese lo hizo Matus, lo tiene Matus en el libro, en Política, Planificación y Gobierno, el juego de los cubos. Pero bueno, hay otros. Bueno, gente, les dejo entonces por hoy, nos vemos la clase que viene. eh, y traten de leer, de ir avanzando en la lectura para poder ir entendiendo también.